y se llena tu alma de preocupación y se aseca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo ni emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Los antiguos, Señor, encontraron esa paz solamente en ti. Esteban, Señor, murió con un rostro feliz seguramente. Todo porque caminaba cerca de ti. Ayúdanos a encontrar ese lugar que Él encontró, Señor. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás
luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en el trono. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la confianza de que hemos creído en un Dios vivo. A veces nos sentimos, Señor, solos, tristes, pocos en número. Sentimos el deseo de huir, de correr, pero tú estás tan cerca como nuestra palabra. Gracias que has traído a estos tus hijos a este lugar, Señor, a oír palabra tuya. Por eso, Señor, úngeme, te imploro, para que esta gente, tu pueblo, no salga como entró, Señor, pero que salga, Señor, con un nuevo aliento en su espíritu, un nuevo aliento en su corazón, un nuevo deseo para vivir. Que levantemos nuestros rostros, Señor, y salgamos de este lugar, porque nuestra redención se acerca. Háblanos, Espíritu Santo, y ministra nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Te lo imploramos, Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 6. Del 1 al 7. Hechos capítulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí habemos más de 7. Y cada uno va a leer un versículo. Raquel, Chris, aunque sea en inglés, vieja, no le hace. Luego Anita, luego Ruth, luego Sarai, luego Rebeca, luego mis hermanos Toledo hasta el 7. ¿Ok? Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Lean fuerte y claro, por favor. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aunque sea en inglés, Chris. Hechos 6:2. Ok, verso 3, ¿quiere leer, hermana Inés? No, ok, Anita. El 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 cuales te doy testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Ok. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, procedente de Antioquía. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. El 7, hermana Toledo, por favor. Pero mi Biblia está rarita. Oh, es la rarita, ok. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaron la fe. Gracias.
Es en estos versos, amados hermanos, en lo que vamos a estar meditando en esta tarde. De hecho, a mi pensamiento que les quiero compartir ahora, hermanos, lo titulé sencillamente Esteban. Y hoy hablaremos, hermanos, de ese hombre de quien muy poco se habla en los púlpitos cristianos, pero cuya vida, hermano Juan, es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Por su confianza, por su fidelidad a nuestro Dios. Esteban, amados hermanos, la historia de este gran hombre principia con la elección de los 7 diáconos. Si todos estuvieron siguiendo la lectura que cada uno de ustedes hizo un versículo, allí es donde comienza, amados hermanos, la historia de este hombre, con la elección de los 7 diáconos en la iglesia de Jerusalén. Y esta elección, hermano Jesús, tuvo lugar porque fue el resultado, hermanos, en cuanto a una protesta de los griegos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea que la iglesia, hermanos, crecía, como dice después más adelante, y estaba grande, pero estaba bien organizada de tal manera que la iglesia tenía un departamento, hermana María, que atendía a las viudas y a los ancianos. Entonces, según lo que leemos, hermanos, los griegos se quejaron con los líderes de la iglesia, hermano Juan. Se quejaron con ellos porque les dijeron que sus esposas no eran atendidas como deberían de ser atendidas. Entonces, por eso fue que los apóstoles dijeron, muy bien, vamos a hacer algo, vamos a buscar varones con sabiduría, llenos del Espíritu de Dios, para que ellos se encarguen de distribuir bien los alimentos a las viudas, a los ancianos, y para que ellos puedan ser bien atendidos. Y según la lista, hermanos, de lo que yo veo aquí en la lectura, el primero que fue elegido fue Esteban. Esteban, entonces, mi querido hermano diácono, es el centro de los capítulos 6 y 7 de nuestra lectura. Pero surge una pregunta: ¿cómo presenta Lucas, el evangelista y autor del libro de los Hechos, a Esteban? ¿Qué tenía de especial Esteban, amados hermanos, que fue el primer nombrado como diácono para atender esa necesidad? Y fíjese, solamente como un paréntesis, hermano, muchas veces nosotros pensamos que a veces sí somos cristianos y de repente decimos, aquí no hay de esos, ok, pero como quiera lo voy a decir, por el pequeño grupo que somos. Pero cuando nosotros tenemos iglesias grandes, hermanos, tengo que dar incluso, hermana Toledo, una instrucción acerca de esto. En el servicio a Dios no hay puesto pequeño. Muchas veces, ¿cuántas veces no me encontré con gente que quería ocupar una posición dentro de la iglesia? Y aquí hubo también esa necesidad, ahora que estoy recordando. De hecho, la persona, cuando tuvimos que hacer movimientos y a él lo quitamos de diácono, ¿qué cree que pasó? Ya no vino a la iglesia. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesaba, hermana Sofía, era estar en la iglesia, pero traer, voy a usar su palabra, una bacha. ¿Saben qué es bacha, verdad? Como buenos norteamericanos. No sabes qué es bacha. Tú eres americana. Tú eres gringa, pues. Ya sé, es palabra inventada. Es un Spanglish o yo no sé. Pero es la mentada identificación. ¿Gafete? Es un gafete. ¿Ese sí? Ok, es un gafete. Entonces a este hermano pobrecito lo que le interesaba era traer el gafete. Hey. De hecho, se nombró diácono y él decía, yo no estoy a gusto, yo tengo que traer un gafete que diga que yo soy el diácono, para que la gente cuando lo mirara, hermana Toledo, wow, es el hermano diácono y bla, bla, bla. ¿Ve? Muchas veces pensamos, hermanos, que ser el pastor, ser un diácono, ser un ujier, es algo importante dentro de la iglesia. Pero Dios, gracias, hermano, a nosotros, a mí, el Señor siempre me enseñó que no hay una posición pequeña en el servicio a Dios. Y aún sin que por mi mente pasara que un día yo iba a estar predicando la palabra de Dios, hermana Toledo, yo barría nuestra pobrecita iglesia allá en mi pueblo. Y Raquel y yo nos sentíamos felices. La iglesia se cerró por falta de pastor, Saray, pero ahí estamos Raquel y yo. A Dios gracias, traíamos llave, íbamos hermana Sofía y limpiábamos, sacudíamos como si la iglesia estuviera llena de almas. Pero en mi mente yo decía, hermana Inés, esta es la casa de mi papi y yo la quiero tener limpia.
Comprábamos floreros y le poníamos flores reales. Lo que les decía hace rato, hermanos. Me paraba yo en el púlpito, otra vez sin mente de pastor, y decía: Señor, esta iglesia un día se va a llenar. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, lo dijimos, y la convicción de lo que no se ve. Alguien podría decir: bueno, ¿y por qué estos diáconos que iban a ser elegidos tenían que ser llenos del Espíritu de Dios? Porque, hermano, cada posición dentro de la iglesia, debería ser un requisito. Músicos, predicadores, diáconos, senior pastors, pastores de jóvenes, de niños, los que limpian, los que barren, los que arreglan, los que organizan, todos deberían pasar por ese embudo, hermanos, ser llenos del Espíritu de Dios. Buscaron a alguien, hermana Sofía, para atender las mesas, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y tristemente a veces nosotros los pastores, hermano Juan, hacemos como en México. ¿Qué hacen en México? En México, a los cargadores o a los borrachitos que están tirados en la calle, al otro día los ve usted con un uniforme de policía. ¿Sí o no? Así es en nuestro pueblo. Nosotros los pastores nos emocionamos porque llegan 2, 3 a la iglesia y luego les damos una posición de diácono o de predicador o de lo que sea, porque nos emocionamos por ello. Esteban fue el primer diácono seleccionado, pero acuérdese, tenía sus cualidades, o debía de tener sus cualidades. ¿Cómo era entonces, hermanos, según Lucas, la vida de Esteban? Lo primero que yo encontré, hermanos, está en el versículo 3, que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Qué dice después, hermanos? No oí. De buen testimonio. Es interesante, hermanos, observar entonces que en la lista de las virtudes que Esteban tenía, fíjese, mi mensaje se llama Esteban, así de simple. ¿Por qué vamos a hablar de Esteban? Porque, hermanos, era interesante, repito, que en la lista de virtudes que Esteban tenía, el evangelista y autor del libro, hermanos, según los estudiosos dicen que fue Lucas, coloca en primer lugar, hermanos, el buen testimonio de este hombre. ¿Verdad? Busquen a varones de buen testimonio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué buscar a varones de buen testimonio? Sencillamente, hermanos, porque una persona puede tener muchas y variadas virtudes, pero si su testimonio es malo, seguramente, hermanos, que de nada le sirven esas virtudes. Es bien fácil de entender eso, ¿no es cierto? Tienes que tener un buen testimonio. Yo puedo tener una voz angelical, hermano Juan. Puedo cantar como los mismos ángeles. Pero si mi testimonio no es bueno, si no soy fiel a Dios y las virtudes que vamos a ver que Esteban tenía, hermano, de nada me sirven esas virtudes. Una o todas las que tenga, hermano, de nada sencillamente me sirven. De los requisitos, hermanos, de los obispos, el apóstol Pablo escribió: también es necesario que tengan buen testimonio, oiga, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe de haber un buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino quizás, amados hermanos, mucho más importante es tener un buen testimonio. ¿De quién? De los de afuera. ¿Por qué, hermanos? No es estudio, pero use su mente. ¿Por qué? Porque es más importante el testimonio de los de afuera que el del testimonio de los de aquí. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda que hace tiempo les hablé de que cuando teníamos nuestra reunión de varones, puros varones, no admitíamos mujeres? Éramos puros hombres, hermano Juan. A usted le hubiera gustado ese grupo. Sí, ¿verdad? Dice la hermana así. La primera vez que les prediqué, mi sermón se llamó, hermano Toledo, Santo, el enmascarado de plata. ¿Quién de nosotros los mexicanos no conoce al santo? Pero en mi predicación, hermanos, el enfoque que di a mi mensaje de Santo el enmascarado era el punto, hermana Sofía. Nadie de la audiencia, ni en sus películas, ni en la lucha libre, nadie conocía el rostro del santo. Pero ¿quién sí lo conocía, Rebeca? Su mujer y sus hijos. ¿No es cierto? Porque cuando llegaba a la casa, seguramente se quitaba la máscara. Al contrario de nosotros, mi querido hermano, que aquí no hay de esos.
Pero muchas veces, hermanos, y por cierto, ahí en la entrada hay, ¿cómo se dice? Llaman percheros, donde cuelgan los abrigos y eso. Quizás muchos de nosotros, hermanos, allí tenemos colgada nuestra máscara del santo. Y cuando entramos a la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al perchero y nos ponemos nuestra máscara. Entramos al santuario, aleluya, aleluya. Nos ven los hermanos y ¿qué? ¡Wow! ¡Qué espiritual el hermano! ¿No es cierto? Oh, sí. Y a veces nosotros alcancé a oír, y hasta como que camino en el aire. Y si alguien de la iglesia pregunta, oye, ¿y el hermano? El hermano, no hombre, es un buen hermano. Pero ¿quién lo conoce solamente? Su esposa y sus hijos. Y los de afuera. ¿Ya me está siguiendo, verdad, hermano? Si no lo había captado. Si da buen testimonio de mí uno que trabaja junto conmigo, si da un buen testimonio de mí uno que estudia junto conmigo, si da un buen testimonio de mí mi esposa y mis hijos y mis hijas, ese es un buen testimonio, mi hermano. Porque el testimonio de los de afuera, no digo que el de aquí no cuenta, pero para mí tiene mucho más peso que el de los de aquí. ¿Ya me entendieron por qué, verdad? Ustedes son inteligentes. Porque aquí nomás nos vemos un ratito y ya no nos volvemos a ver. Los de la casa, los del trabajo, me oyen realmente cuál es mi estilo de hablar. Aquí puro gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor. En mi trabajo, ellos me conocen realmente como soy. En mi casa, mi mujer y mis hijos me conocen exactamente como soy. Por eso, mi amado hermano, este testimonio del que el apóstol Pablo está hablando, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. De Cornelio, mis amados hermanos, sus mensajeros dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. ¡Wow! Alguien que no era judío, Ruth. Pero los no judíos estaban dando buen testimonio de ese hombre. Óigalo, el primer gentil convertido al cristianismo, Cornelio. Tenía buen testimonio delante de los judíos. La rectitud espiritual de Cornelio, mis amados hermanos, y su temor a Dios eran expresadas por medio de su buen testimonio. Sus criados, hermano Juan, todos ellos daban de buen testimonio de Cornelio. ¿Cómo los trataba? Seguramente que los otros amos eran malos, los maltrataban, les decían maldiciones, yo no sé. Pero Cornelio era completamente distinto, era completamente diferente, mi querido hermano. De este buen testimonio podía testificar la nación entera. De Cornelio, cualquier gente que le preguntaran quién era Cornelio, un hombre temeroso de Dios, no solo él, sino con toda su casa. El domingo pasado solamente mencioné y no terminé la frase que les iba a decir en cuanto a mi papá, hermanos. Mi papá, como ustedes saben, era un hombre de negocios. Y a veces, hermano, tenía tanta gente, les platicaba yo, que mis hermanas, la gente que le ayudaba a mi papá, él no se ponía mandil, le decimos nosotros, pero las bolsas, hermana Sofía, llenas de dinero. Y yo oí en mi temprana edad de teenager, oí el comentario de uno de ellos, gente formada, hermanos, con la mercancía para pagar a alguien en la caja. Y alguien dijo, hermana Sofía, ¿por qué tenemos que venir a comprarle a este hombre? ¿Cómo no hay tanto negocio o puestos o lo que sea en el mercado? ¿Por qué tenemos que venir y formarnos para que nos cobren la mercancía que queremos? ¿Y sabe qué le contestó la otra persona? Le dijo, porque es el único comerciante honrado del mercado. Los demás, sus básculas de a kilo eran de 900 gramos. ¿Ve? Don Sabino Franco era el único hombre honrado en el mercado. Y por eso la gente daba buen testimonio de él. Querido hermano, de Ananías, el apóstol Pablo dijo, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban. Acuérdate, hermano, es bien importante el testimonio. Si bien es importante que nosotros hablemos bien entre nosotros mismos, acuérdate del de afuera.
Es bien importante, hermano, el testimonio de allá afuera. Si una persona, hermanos, pretende estar en buena relación con Dios, pero su testimonio, mi amado hermano, es malo, su relación con Dios es muy dudosa. Es muy dudosa, mi amado hermano. Lo que la gente piense de uno, quizás tú puedes decir, a mí qué me importa lo que la gente diga. Sí importa, hermano, sí importa. Seguramente que hay casos en que no, pero sí importa, hermanos, porque la gente va a hablar de ti, lo que ven y escuchan, hermano, de ti. Una ocasión en el seminario, esto ocurrió en el seminario, estaban varios seminaristas platicando, algunos viejillos o grandes, otros más jóvenes y eso, pero estaban discutiendo, amados hermanos, acerca de cuál era la mejor versión de la Biblia. Y eso suena lógico en un seminario, hermanos, porque hay tantas versiones, ¿verdad, hermana Toledo? La que copió mi versión que yo uso fue la hermana Eloísa. La versión que yo uso para mi estudio en la casa se llama Thompson. Pero una de las más famosas es Scofield. Otra muy famosa es la Nueva Versión Internacional. Y muchas versiones de la Biblia, ¿verdad, Raquel? Que hay en inglés, la King James y la King James revisada. Y también hay muchas, se me fue la palabra, versiones o traducciones de la Biblia. Y en el seminario, hermanos, estaban allí platicando. Y era un tema interesante, porque la mayoría de los que estamos aquí usan la Scofield. Tiene con sus referencias y sus mapas y palabras de Jesús en rojo y todo eso. Ok, los muchachos seminaristas, hermanos, estaban argumentando cuál era la mejor versión de la Biblia. Y entre ellos estaba un muchacho al que yo aprecio muchísimo, hace años que no lo miro, se llamaba Isaías. Tocaba precioso la guitarra. ¿Te acuerdas de él, Raquel? Él tocaba una guitarra de 12 cuerdas. Wow, hermanos, bonito que tocaba este amigo. Total que estaban allí los muchachos. Él era un joven en ese tiempo que andaba casándose ya. Y de repente le dijeron, Isaías, ¿por qué no participas en la conversación? Para ti, Isaías, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? ¿Cuál creen ustedes que dijo Elías? Isaías. ¿Cuál sería la mejor versión? ¿Oh, era Isaac? Era Isaac, hermanos, ya me corrigieron. ¿Sí, verdad? Ok. ¿No? Thompson, en inglés, hermano, Jesús, King James, Reina Valera. Es más, vamos a meter hasta Nácar y Colunga. ¿Saben de cuál es esa Nácar y Colunga, verdad? ¿No? La Biblia católica, hermana Sofía. ¿Ve? ¿Cuál sería la mejor versión? Si estuviéramos en esa plática entre nosotros, ¿cuál sería la que tú dirías, Saray? ¿Cuál es la mejor versión? La que platicaban los que vivieron con Jesús. Ya me perdió. ¿Qué dijo? La que platicaban. ¿Qué, Saray? Los que vivieron con Jesús. Esa era la mejor versión. La que usaban ellos. La que ellos usaban. Las que andaban con Jesús. Ajá. ¿Cómo se dijiste que se llama? Ya para no decir Elías. Isaac. Y ahora sí, ya no se me va a olvidar. Isaac respondió, Ruth, y dijo, para mí la mejor versión de la Biblia es la de mi mamá. Y yo los estaba escuchando. Y lo que yo estaba pensando, hermana María, se lo dijo uno de los que estaban allí. Le dijo, ¿tu mamá hizo una versión nueva de la Biblia? Y pudiera ser, porque Isaac, hermanos, Isaac era, hermanos, un muchacho bien consagrado a Dios. Yo lo quise mucho a ese muchacho. Su esposa también bien humilde, bien bonita pareja. Y yo me quedé pensando y dije, es capaz, si la señora es como Isaac, de seguro la señora es bien estudiosa de la Biblia y consagrada a Dios. Y los muchachos le preguntaron a hermana Sofía, le dijeron, ¿tu mamá hizo una versión de la Biblia? ¿O estás hablando de la versión que tu mamá usa? Es otro comentario que hace sense, ¿verdad, hermana Toledo? ¿De qué estás hablando?
Y él dijo, no, de ninguna de las dos. Yo estoy hablando de la versión o de la traducción que mi mamá hace de las Escrituras. Desde mi niñez, mi mamá no sabía leer y escribir cuando yo estaba niño, pero vivía lo que mi papá le leía de la Biblia. Si su papá le leía, Dios es amor, y Dios estaba en la mamá de Isaac, ella que tenía que manifestar a sus hijos, amor. Si el papá de Isaac le decía, Dios es perdón, y Dios está en mí, ¿qué reflejaba ella a los vecinos y a los hijos y al esposo? Perdón. Y a mí me impresionó eso que dijo Isaac. Y yo dije, Señor, esa mujer refleja también a mi mamá. Les he dicho de otra manera estas mismas palabras a ustedes, hermanos. Nuestros hijos no van a aprender, ahora nuestros nietos no van a aprender, hermano Jesús, lo que les decimos nosotros. ¿Qué van a aprender? Lo que nos ven hacer a nosotros. A mis nietos, antes de irse a la escuela, desde el primer día, hermanos, les dije, tómense de la mano, hijos, y vamos a orar. No les dije, júntense de la mano en lo que yo me echo ¿qué me das? ¿Granola? Júntense de la mano y oren. No, señor. Les dije, juntémonos de la mano, y hasta la pirinola llegó. Y ahora también ella ora cuando los chiquillos se van a la escuela. Pero no les digo, júntense allá mientras yo hago otra cosa. No, quizá tengo que hacer, pero me siento con ellos, nos tomamos de la mano, y ella es la primera que ora siempre. Para comer, siempre que comemos, es la primera que ora. Para ir a la escuela, es la primera que ora. Ya después oran los demás. Pero ellos ven, hermanos, lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos. Traduzcamos, amados hermanos, nosotros mismos fielmente la Biblia en todos los actos de nuestra vida. En lo público, en la iglesia, en lo público, en nuestro trabajo, en la casa, pero también en lo privado, hermanos. Acuérdate, tu testimonio es importante. ¿Cómo era Esteban? De buen testimonio. Y solamente van a ser 2 tópicos lo que voy a tocar en esta tarde. La segunda cosa era, en el versículo 3 también, dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Así debía ser el diácono que iban a escoger. Esta cualidad en Esteban, hermanos, se repite en otros versículos de aquí de este capítulo. El hecho de que Lucas, hermanos, diga que Esteban en repetidas veces que era una persona llena del Espíritu Santo es muy sugestivo. O sea, sugiere, amados hermanos, o significa que las otras virtudes de Esteban, porque seguramente tenía más, eran consecuencia, hermanos, de la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida. Es por la consecuencia nada más. Si el Señor está en mí, lo que haga yo, hermanos, tiene que ser sencillamente la consecuencia de que Cristo mora en mí. Lo que vivía, hermanos, y hacía la mamá de Isaac era la consecuencia de que era una mujer que amaba por sobre todas las cosas a su Dios. ¿Cuáles serían, hermanos, estas virtudes de que Santiago tenía como fruto del Espíritu Santo? Déjenme ver lo que dice. Era, verso 5, era un varón lleno ¿de qué? No, de fe. Era un varón, amados hermanos, lleno de fe. Esta fe, hermanos, implicaba 2 cosas, hermana Inés: una gran devoción religiosa y una gran confianza en Dios. Hermanos, hermanas, tenemos que aprender a confiar en Dios. Yo no sé si algunos de ustedes, hermanos, oyeron acerca de un hombre que hizo, hasta lo que yo sé, un poquito de historia allá en Canadá.
Todos nosotros sabemos que en Canadá están las cataratas del Niágara. Todos saben de qué hablo, ¿verdad? Estas son unas caídas de agua, hermanos, que están más o menos entre la división de los Estados Unidos y Canadá, por allí cerca de la frontera de los Estados Unidos. Pero este hombre, hermanos, puso alambre de lado a lado, atravesando las cataratas del Niágara, hermana María. Entonces él, ya saben, cruzó las cataratas del Niágara. Peligroso porque el aire o lo que ustedes quieran, y lo atravesó. Y tenía una gran multitud, hermana Sofía, porque allí junto hay muchos hoteles de lujo y ya hay un lugar para que la gente mire la caída de las aguas. Entonces este hombre lo vitorearon y pues se alegró y todo eso, ¿verdad? Entonces, para hacerla de más emoción, ¿saben qué usó, hermano Jesús? Una carretilla. A ver, para el hermano Jesús, ¿cómo se dice carretilla? Eso. Entonces, para hacerla de más emoción, hermanos, ya no pasó solo el caminando, sino que agarró una carretilla. ¿Alguien oyó de este hombre que hizo eso? ¿No? Agarró una carretilla, hermanos, y ahí va con la carretilla, miren, atravesando el Niágara, las cataratas del Niágara, y ahí va. Pasó al otro lado y la gente gritando, wow, wow, wow. Después agarró un bulto de unas 100 libras, póngale usted, y lo puso en la carretilla. Y ahí va otra vez, hermanos. Cada vez más difícil, ¿verdad, Ruth? Y ahí va con su carretilla y sus 100 libras en la carretilla. La gente se enloquecía, hermanos. Y después dijo el hombre, muy bien, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo hacer eso mismo, pero en lugar de un bulto, hermana Sofía, pasar con una persona en la carretilla? ¿Cuántos creen? ¡Ya! Un gritadero. Sí puede, sí se puede, y esto y lo otro, un gritadero. Y había uno enfrente, como Raquel. Sí se puede, tú lo puedes hacer, tú todo lo puedes, sí se puede, sí se puede. Y el hombre dijo, muy bien, tú por favor ven. ¿Ya captaron la idea, verdad? Empecé a voltear para todos lados. No tú, a ti te estoy hablando. Eres el más gritón. Los demás apoyan y todo, pero tú eres el que dice, sí se puede y lo que sea. Vente, ayúdame. En el transcurso de allá acá, aquel amigo se desapareció. ¿Cuál es la anécdota, hermanos, en todo esto? Que a veces decimos, hermanos, oh sí, yo confío en el Señor. Yo confío tan ciegamente en Él. Pero cuando llega el momento de la prueba, hermano, nos hacemos ojo de hormiga como el de las cataratas del Niágara. Una cosa es decir y la otra cosa es hacer. Tengamos fe. Alguien me dijo en una ocasión, Sabino, pero ¿cuánta fe necesito, hermano? Esas son palabras tan sencillas que la palabra de Dios te las responde. No me las tienes que preguntar a mí. Sabino, yo necesito este milagro. ¿Cuánta fe necesito? ¿Cuánta necesitamos, hermanos? ¿Nadie? Un grano de mostaza. Menos que un grano de mostaza es lo que necesitamos. Confiar, mi querido hermano, plenamente en Dios. Yo he aprendido, hermanos, les voy a ser honestos y a decir la verdad, no le hace que Noemí al rato me reclame, pero yo he aprendido con mis 3 chiquillos que están en la casa, hermanos Toledo, más que con mis propios hijos. Quizás me da vergüenza decirlo, Ruth, pero quizás cuando mis niños estaban chiquitos yo no tenía tiempo, estaba en la oficina siempre, estaba en la iglesia. Ese es un peligro que nosotros los pastores, hermanos, muchas veces cometemos. Nos ocupamos de todas las familias de la iglesia y la nuestra la descuidamos. Les he platicado acerca de aquel niño que después de una predicación, hermanos, llegó con su papá, el hijo, y le decía, papá, 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 y el papá lo ignoraba. Hasta que el niño dijo, hermano Jesús, pastor, entonces volteó. ¿Ve? ¿Qué tanta fe necesitamos para el milagro que quieres? Un grano de mostaza. Por eso, hermanos, aquel hombre, aquel seguidor del Señor Jesús, conociendo esto, hermano Juan, le dijo al Señor, Señor, aumentanos la fe.
Unos momentos antes el Señor le dice: ¿crees que tengo poder para sanarte? ¿Lo crees? Y el hombre dijo: sí, Señor, sí creo. Pero yo me imagino, hermana Sofía, este hombre que se frenó, hermana María, y dijo: Señor, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad. Mi mente dice sí, pero muchas veces en realidad no lo creemos. Este hombre gritaba: sí puedes, si pasaste solo, si luego pasaste con una carretilla y luego pasaste con un bulto de 100 libras, estoy seguro que sí puedes pasar con un hombre dentro de esa carretilla. Pero que ese hombre no se halló. Señor, aumenta nuestra fe. La hermana Ángela siempre cuando viene me dice: pastor, ¿cómo está la iglesia? Y le digo: igual. Y dice: es que tu iglesia, 5, 6, los que sean, tienen que soñar igual que tú. Tenemos que soñar juntos, hermanos, y luchar para que ese sueño se convierta en realidad. Queremos que la iglesia crezca. ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia crezca? Tenemos que echar a andar nuestra fe, pero la fe, hermanos, sin obras está muerta. Tenemos que compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Queremos muchos milagros y creemos, escúchelo, creemos que Dios los puede hacer, pero no nos queremos subir a la carretilla. No queremos. ¿Cómo era Esteban, hermanos? Era un hombre lleno de gracia. Por gracia, mi querido hermano, se refiere aquí a una dotación especial del favor de Dios. Y esto, amados hermanos, da a entender que Esteban contaba con una dinámica aprobación de Dios sobre su vida. Y esto me recordaba a la hermana, la viejita Raquel, a la que le habla Lupe siempre, Margarita. La hermana Margarita, hermanos, ella saludaba, era una viejita con un trancazo, hermana Toledo. Llegaba y decía, aquí en el hombro: ¿cómo estás, Sabino? Ni me decía pastor, ni me decía nada. ¿Cómo estás, Sabino? Ay, hermano, le digo: estoy bien. ¿Y usted qué tal? Yo ya sé que tú siempre estás bien, dice. Oye lo que te voy a decir, hijo, agáchate. ¿Qué pasó, hermana? Tú eres un consentido de Dios. Yo no le quise discutir a la hermana, pero para mí, hermana Sofía, Dios no tiene consentidos. Basta con que le obedezcamos y Él nos concede los deseos de nuestro corazón. Amén. Si tú quieres ser, como decía la hermana Margarita, un consentido del Señor, obedécele. Procura que tu buen testimonio. Ahora, mi testimonio lo arruiné, Sabino. Hay cosas que ya no se pueden arreglar, pero mientras estemos con vida, vamos a luchar por arreglar ese asunto. Ofendiste a alguien aún antes de que eras cristiano, o quizás siendo cristiano, ve con tu hermano y platica con él. Pero fue mi hijo, fue mi hija, ve con tu hijo o con tu hija. Pero es que yo soy el papá. A mí no me importa si eres el papá. Ve con él y con ella y pídele perdón. Hermano, les he dicho que a mi enanita yo le pedí perdón. La última vez que fuimos a México, hermanos, ya lo he dicho esto, perdí mis sunglasses en la casa. Lo que todos imaginamos, Rebeca, fue que los agarró y los tiró a la basura. Porque hasta mi iPad lo agarra y se pone a jugar con él. Son juguetes para ella cuando estaba más chiquita. ¿Cuánto hace que fueron a México? ¿2 años? Entonces estaba bien chiquita la Abby. Y yo le decía delante de sus papás a ver si trabajaba: Abby, ¿me vas a pagar mis lentes? Nunca trabajó porque nunca me los pagaron. Y qué bueno que no me los pagaron, hermanos. Le digo yo a Raquel: el único lugar donde están esos lentes, y es que eran graduados y supuestamente caros, o en el carro en donde se guardan los lentes, o en mi escritorio. No hay otro lugar. Estoy seguro que los traje y que los puse aquí, bla, bla, bla. Abby, ya enfadaba yo creo. Si Abby hubiera hablado en ese tiempo, me hubiera dicho: ya, cálmate. Pero más de una vez lo dije delante de sus padres a ver si me los pagaban, pero ni en cuenta. Hasta que un día, hermano Toledo, moviendo cosas en el garaje, que aparecen los lentes. Y ya ven que ni sé chillar, Chris.
Fui con mi Abby y le dije, perdóname, vieja. Porque en mi mente yo decía que ella había sido. Y es más, cuando lo platiqué aquí en la iglesia, algunos de ustedes me dijeron, y no les digo nombres para no echarlos a pelear, dijeron, de seguro los tiró a la basura. Gracias por aumentar lo que yo me imaginaba. ¿Ve? Y no me acuerdo quiénes fueron, para no mentirles, si no los hacía que le vinieran a pedir perdón a Abigail también. Pero hermano, otra vez, mientras estemos con vida, podemos solucionar ese problema, hermanos, ese asunto. A mis hijos nunca les hablé del Señor y se hicieron adultos y ahora son casados. Igual, háblales del amor de Dios. Diles que Cristo te cambió a ti. Pero papá, tú nunca me enseñaste. Es que yo no sabía, hijo. Perdóname. Hablar la verdad, hermanos. Acuérdese, a mi viejita, su hija mayor, le dijo, pero mamita, lo que yo soy de católica y de fanática del catolicismo, tú me lo enseñaste, ahora me sales con otra cosa. Y le dijo mi mamá, sí, Toñita, pero yo estaba equivocada. Yo no sabía que solo en Cristo hay salvación. Yo no sabía que Él es el camino y la verdad y la vida, no lo sabía, por eso no te lo compartí a mi Toñita, pero ahora lo sé. Deja lo demás y sigue a mi Señor. Ser honestos con nuestros hijos. Hijo, este es el camino, yo lo encontré y te lo estoy mostrando a ti. Haga su parte, pero acuérdese que el testimonio cuenta. Si le estás diciendo que ahora eres salvo, manifiéstale con hechos que eres salvo, que eres un hombre lleno de fe y lleno de gracia. En Hechos 4:33, amados hermanos, la gracia se asocia con la autoridad con que los apóstoles daban testimonio de Cristo. Y en Hechos 11:23 se refiere al acto generoso de Dios, por medio del cual muchos se convertían. De manera, amados hermanos, que en Esteban la gracia de Dios era una dotación especial del favor divino por medio de la cual daba testimonio de Cristo. Yo creo que es a lo que se refería mi viejita Margarita. Trate al tiro, Raquel, porque a mí se me van los nombres. Yo pienso que es a lo que se refería mi hermana Margarita. ¿Cómo era Esteban, hermanos? Era un hombre lleno de poder. Cristo había prometido a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. La consecuencia lógica entonces, amado hermano, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Esteban era el investimento de poder sobre él. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo gobierne, guíe tu vida, hermanos, vas a ser un hombre y una mujer de poder. Tus palabras van a ser de poder, van a ir ungidas, mi querido hermano, con el poder de nuestro Dios. Por medio de este poder, hermanos, Esteban realizaba grandes prodigios y señales, o sea, grandes portentos, eventos que nadie podía tener en tela de duda. Dice la Escritura, Ruth, hablando el Señor Jesús, les dijo a sus discípulos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ya saben ese texto, ¿verdad? Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, dice el Señor, harán grandes prodigios. En su nombre, dijo Él. Acuérdese de eso. Esteban, hermano, según el verso 10, era un hombre lleno de sabiduría. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hermano, porque cuando dejas que Dios controle tu vida, te vas a levantar con poder a hablar a tus hijos, a hablar a tus compañeros, y no vas a tener miedo, ni vas a tener vergüenza, ni tampoco vas a decir, es que no sé qué decirles. Porque hermano, hermana, si has nacido de nuevo, tienes mucho que compartir. La salvación de Cristo en tu vida. En la escuela dominical les pregunté, hermanos, ¿sabían ustedes, espero que lo sepan, ¿sabían ustedes que los ángeles de Dios, ellos no pueden ir a predicar las buenas nuevas del Evangelio? ¿Sabían que los ángeles no pueden ir a predicar, hermano Jesús? ¿Quiénes son los que van y predican?
Nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué los ángeles no, hermanos? Porque los ángeles no tienen la experiencia, hermana Sofía, del perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no han pecado. Y si no han pecado, no pueden ser perdonados. Yo creo que Dios tiene poder para cambiar a una persona. ¿Por qué, hermanos? Porque me cambió a mí. Ese es el testimonio, hermano Juan. Les he platicado acerca de un amigo que tuve en México en el trabajo, que un testigo de Jehová lo estaba evangelizando en su estilo. Estaba evangelizando a Roberto, que estaba, hermanos, como decimos en México, bien crudo. Y el testigo de Jehová, crudísimo. Y el testigo de Jehová lo estaba evangelizando y Roberto le contestó con unas palabras que yo no sé dónde las oyó, pero le dijo: Chris, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que me dices. El testigo le estaba diciendo: Jehová tiene poder para quitarte lo borracho. ¿Tenía, qué digo, derecho o autoridad para decirle eso a Roberto, mi amigo? ¿La tenía o no la tenía? ¿Por qué? Porque juntos se ponían a emborrachar los dos. Cuando Cristo te cambia, hermano, es cuando tu palabra primero va a ir con poder y va a tener un peso tu testimonio. ¿Por qué? Porque oye, de veras, este es distinto, este es diferente, ya no maldice, ya no toma, ya no fuma. Su carácter ha cambiado. Ya no nos trata como antes, mamá. Ya no nos trata como antes, papá. Algo pasó en él, algo pasó en ella. Esteban, hermanos, era un hombre lleno de sabiduría, decíamos en el versículo 10. También la sabiduría, hermanos, se presenta en la Biblia como un don del Espíritu Santo en 1 Corintios 12. La sabiduría de Esteban, mis amados hermanos, era tan grande que los judíos no podían, hermanos, resistirla. Esto es, no podían refutarla. ¿Qué cosa es eso? No podían, hermanos, debatir o destruir los argumentos o las razones de la verdad que Esteban les hablaba. ¿Qué más tenía Esteban? Tenía un espíritu perdonador. Una enseñanza para ustedes si no la sabían. Esteban, hermanos, fue el primer mártir del cristianismo. Fue el primer mártir del cristianismo, hermanos, Esteban. Y él tenía un espíritu perdonador. Y él usó estas palabras. Qué bonito. ¿Saben? Yo quiero que cuando papi me llame a cuentas, me dé tiempo, hermana Sofía, no sé, como de platicar, como de orar, aunque sea una oración breve, hermano Juan, con él. Los pintores han pintado a Esteban de rodillas. Si ustedes leen, es una historia bien bonita, hermanos. Dice que sus ropas de Esteban, me imagino que lo desnudaron, le quitaron la túnica, lo que sea. Dice que las tiraron a los pies de un joven llamado, ¿cómo? Saulo. ¿Quién es ese Saulo? Pablo, el que se convirtió en Pablo. Pero los pintores, hermanos, pintan a Esteban de rodillas, con sus manos entrelazadas y con su rostro hacia el cielo, y usando las palabras del Señor Jesús, hermana María. Y por eso les decía, de repente yo le digo: papi, ya cuando me vaya a ir contigo, déjame usar unas de las palabras que Pilo repetía mucho. Déjame ser como Esteban. Porque él, hermanos, abrazó las palabras del Señor Jesús, que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Lo dijo Jesús eso? Cuando estaba en la cruz, les dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Mi querido hermano, Esteban podía haber estado lleno de odio por lo que le estaban haciendo injustamente, siempre injustamente. Sin embargo, hermanos, oró como el Señor Jesús por sus enemigos y por sus verdugos cuando lo estaban matando. Esteban, amados hermanos, es un gran ejemplo de cómo debe de ser el verdadero cristiano. Y ojalá que al salir de aquí, hermanos, vayamos meditando en nuestro testimonio y en cada uno de los puntos que quizás vimos en esta tarde. Hemos visto, hermanos, a través de la vida de este gran siervo de Dios, que todo buen cristiano debe ser, se lo voy a repetir, de buen testimonio. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tiene que ser un hombre o una mujer
lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría y lleno de un espíritu perdonador. Sabino, me dijo alguien, yo no puedo soportar ni perdonar lo que me hicieron. Y le dije a esta persona, ¿te han escupido el rostro? No. ¿Te han bofeteado? No. ¿Te han puesto una corona de espinas? Ya sé por dónde vas. Pero no, dice. ¿Te han puesto en una cruz y te han puesto clavos en tus manos y en tus pies? No. Él lo hizo, hermanos. Perdonó por amor, que es la base de todo. Vamos a orar, hermanos, y es mi oración que el Señor hable a nuestras vidas y nos ayude a pensar en cada uno de estos puntos que hemos visto en esta tarde. Querido Señor, venimos ante ti con humildad, Señor, en nuestros corazones, pero con alegría, Señor, al meditar en la vida de estos grandes hombres de la antigüedad. Qué ejemplos, Señor, tan hermosos nos dan las vidas de aquellos que pusieron su mano en el arado y no miraron para atrás. Querido Señor, gracias por Esteban. Cuando estaba, Señor, siendo apedreado, levantó sus ojos y dijo: veo los cielos abiertos, veo la gloria de Dios. Y nosotros queremos que sea así también en nuestras vidas. Él se tuvo que ganar, Señor, ese gran privilegio. Ayúdanos a nosotros. Ayúdanos, Señor, para ser hombres y mujeres de buen testimonio, para dejar que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Señor, danos fe o aumenta nuestra fe. Si ya tenemos fe, te agradecemos por ello, pero auméntala. Aumenta nuestra fe para que creamos que en verdad este grupo pequeño puede crecer. Y no estoy hablando de una cantidad numérica solamente, sino espiritual, Señor. Que todos los que estamos aquí crezcamos en espiritualidad. Que seamos hombres y mujeres espirituales, no solo cristianos de nombre, pero cristianos que maduran, que crecen espiritualmente. Sabes, yo soy tu siervo y quizás el más inútil de todos, pero yo tengo fe que podemos crecer todavía, porque todavía estamos con vida y de veras creemos que tú tienes poder para tocar los corazones. Primero transformarnos a los que ya estamos aquí y luego traer a los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. Danos sabiduría, Señor, danos perseverancia, enséñanos a usar ese poder que tú nos das a través de tu Espíritu Santo y déjanos ver tu gloria, Señor. Gracias por haber sido el ejemplo de Esteban. Y él imitó tus palabras. Y Pilo las imitó, Señor, enseñándomelas a mí. Y yo quiero imitarte para enseñarlas a mis hijos y a mis nietos, Señor. Gracias por Esteban. Un día, Señor, miraremos a todos estos grandes hombres de fe, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pero nuestra confianza está en que nuestros nombres también están allá. Y un día los miraremos, Señor, y platicaremos con ellos. Y estaremos felices de haber confiado en el Cordero de Dios que quitó nuestros pecados y que aún tiene poder para perdonar a todos aquellos que se acercan con humildad en busca de perdón. Llévanos con tu bendición de este lugar, querido Señor, y deja que el miércoles nuevamente, Señor, nos reunamos a aprender más de ti, a enamorarnos más de ti, a reconocer las prioridades que nuestra vida debe de tener
y que tú nos enseñas tan claramente en tu palabra. Llévanos con tu bendición, Padre, te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Los quiero mucho y pórtense bien.